He sido la voz al aire durante 6 años, aunque meteorólogo se siente como un título que me robé. Mis guiones llegan a través de una antigua máquina de fax térmica atornillada a la esquina de mi escritorio. No tiene línea telefónica. El cable de alimentación yace enrollado en el suelo como una serpiente muerta y, sin embargo, la máquina grita al cobrar vida. El papel que escupe siempre está frío, más frío que la habitación. No recuerdo ni cómo conseguí este trabajo. No recuerdo la entrevista. No recuerdo la solicitud. Solo recuerdo el teléfono sonando en medio de un sueño y una voz diciéndome que empezaba el lunes. Ahora me siento en la cabina desde el amanecer hasta el ocaso, leyendo lo que sea que la máquina escupa. Alguien tiene que decirles lo que viene. Alguien tiene que darles una oportunidad de correr. La mayoría de los días la máquina, yo la llamo la especialista, solo gruñe. Zumba con una vibración de baja frecuencia que hace que me duelan los dientes para finalmente escupir una lengua de papel térmico que huele a aceite quemado. En los días buenos, los mensajes son aburridos. Llovizna ligera, parcialmente nublado. El tipo de noticias que me permiten fingir que solo soy un tipo con un trabajo. Pero luego están los otros días. En esos días, la especialista no solo zumbaba, gritaba. Es una convulsión mecánica. El sonido de una trituradora de papel atragantándose con un hueso y el lamento agudo de un gato agonizante. Cuando el papel finalmente se desliza hacia afuera, la tinta todavía está húmeda y aceitosa. El papel se siente como piel arrancada de alguien recién salido de la ducha. Recuerdo la primera vez que el pronóstico cambió. No mencionaba el cielo para nada. Niebla densa durante las próximas 2 horas. Si escucha que llaman a su puerta, no abran. No pregunte quién está allí. O también, tormentas eléctricas acercándose. Si ve a un pariente muerto en un reflejo, no lo reconozca. Están buscando una invitación. Tengo que leer esas palabras al micrófono. Tengo que mantener la voz firme, incluso cuando puedo sentir a la especialista vigilando mi nuca, esperando ver si pierdo una sola sílaba. Porque allá afuera, en las casas silenciosas y en los autos en movimiento, la gente está escuchando. Y yo soy lo único que les dice cómo seguir vivos. No estoy del todo solo en la estación, aunque a menudo se siente así. Están Rick y Ashley. Ashley se encarga de las noticias locales y las actualizaciones de la comunidad. Ella es alegre, demasiado alegre. Se mueve por los pasillos tenues con una energía vivaz y cafeinada que se siente como una hoja de sierra contra el silencio de la cabina. Me trae café, negro, amargo y con un ligero olor al mismo aceite quemado que el fax, pero nunca mira a la especialista. Nunca pregunta por qué mis informes meteorológicos suenan como manuales de supervivencia. Solo sonríe con sus dientes demasiado blancos bajo la luz fluorescente y me dice que siga con el buen trabajo. Luego está Rick. Rick es el fantasma en la máquina. Él es quien evita que las luces parpadeen hasta apagarse y que la plomería se desborde en el vestíbulo. Es un hombre de manchas de grasa y suspiros pesados. No hablamos mucho, lo cual me viene bien. Simplemente se mueve por la periferia de mi visión, apretando pernos en cosas que no deberían estar flojas y vigilando las paredes con una intensidad cautelosa y agotada. Ellos llenan los huecos entre mis transmisiones, proporcionando una fina capa de vida de oficina. Pero a veces, cuando la especialista comienza su chillido rítmico que tritura los huesos, los sorprendo a ambos quedándose helados. Solo por un segundo, la sonrisa de Ashley flaquea y Rick aprieta su llave inglesa hasta que sus nudillos se vuelven grises. Era un martes, indistinguible de cualquier otro. Entré en la cabina, una caja estrecha que olía a estática y polvo, y le di una suave palmadita a la especialista en su carcasa fría y color beige. Era mi ritual matutino, una forma de reconocer a la bestia antes de que despertara. Ashley entró un momento después, agarrando 2 vasos de espuma.
Su alegría se sentía ruidosa en el espacio pequeño, como una radio puesta en la frecuencia equivocada. ¿Lista para otro día divertido?, preguntó con su sonrisa clavada perfectamente en su lugar. Supongo que podrías llamarlo así, respondí. El café que me entregó estaba hirviendo y el vapor se enroscaba en el aire como un fantasma. «Ay, Thomas», soltó ella entre risitas, retrocediendo hacia la puerta. «Sé que hay un lado tierno detrás de toda esa piedra». Puse los ojos en blanco levemente mientras ella se desvanecía de nuevo en el pasillo. Al quedarme solo con el zumbido de los aparatos, me giré hacia la ventana. Era la única parte del trabajo que realmente me gustaba. El estacionamiento era pequeño, un parche gris de asfalto tallado en la densa y acechante línea de árboles. Desde aquí, podía vigilar el único camino que se perdía en el bosque. En mañanas como esta, con la niebla aferrada a las copas de los pinos, se veía pacífico. Pero era una paz frágil, el tipo de paz que encuentras en un cementerio antes de que la primera pala toque la tierra. Los árboles estaban tan quietos que no parecían madera y agujas, parecían una multitud de personas paradas en perfecto silencio, esperando a que yo les diera la espalda. Me coloqué los auriculares, sintiendo el plástico frío contra mis sienes. En el fondo, la voz de Ashley se filtraba por los monitores, burbujeante, rítmica y totalmente desconectada de la fría realidad de la cabina. Dejé de escucharla. Estaba esperando el único sonido que importaba. Y entonces llegó. La especialista no solo imprimió, convulsionó. Un chillido metálico y agudo rasgó la habitación. El sonido de una cuchilla arrastrándose sobre un pizarrón. Una lengua fresca de papel térmico se deslizó hacia afuera, curvándose hacia el suelo. La agarré y mi corazón dio un golpe lento y pesado contra mis costillas. Me acerqué al micrófono y le di unos toques suaves. «Buenos días a todos», dije, dejando que mi voz cayera en ese tono suave y ensayado. «Aquí Thomas con el clima. Hoy va a ser un día sombrío. Esperen lloviznas ligeras durante la mañana, con temperaturas más bajas llegando desde el norte». Lo leí palabra por palabra. No respiré hasta que terminé la frase. Nunca me atreví a improvisar. Nunca me atreví a resumir. Incluso un informe normal se sentía como un contrato. Si la especialista decía llovizna, yo decía llovizna. Si cambiaba una palabra, si lo llamaba chubasco en lugar de lluvia, tenía la náusea de que el mundo exterior se retorcería para encajar con mi error, y no quería ser responsable del sonido de ese quiebre. Las horas se fundieron unas con otras, marcadas solo por el lento avance de las sombras en el estacionamiento. No volvieron a salir actualizaciones gritando desde la especialista. Se quedó en silencio, como una lápida de color beige sobre mi escritorio, irradiando un calor eléctrico y sordo. Entre sus segmentos, Ashley se apoyaba en el marco de mi puerta, charlando de nada. Ventas de pasteles locales, una canción nueva en las listas, las trivialidades de un mundo que se sentía cada vez más distante. Manteníamos la charla ligera. Teníamos que hacerlo. Más tarde de lo habitual, Rick pasó arrastrando los pies frente a la cabina. Cargaba una caja de herramientas pesada que tintineaba con el sonido del hierro oxidado, con los ojos fijos en un punto a 1 centímetro del suelo. No pregunté por qué llegaba tarde, y él no dio explicaciones. Era nuestro contrato tácito, firmado en el silencio de la estación. No hablábamos del jefe que nadie había conocido jamás. No comparábamos notas sobre las llamadas telefónicas fantasmales que nos habían arrancado de nuestras vidas para soltarnos detrás de estos escritorios. Había cierto consuelo en la ignorancia. Si yo no le preguntaba a Ashley cómo llegó aquí, ella no tendría que preguntarme por qué él estaba leyendo instrucciones de supervivencia a una ciudad que pensaba que solo estaba hablando de la lluvia. Éramos 3 extraños aguantando la respiración en la oscuridad, fingiendo que si simplemente hacíamos nuestro trabajo, si Rick evitaba que las tuberías gritaran y yo mantenía el guión perfecto,
La oscuridad no nos notaría. Entonces, Thomas, me preguntaba si tal vez querías ir al mercado de agricultores este sábado. La voz de Ashley era diferente. El entusiasmo agudo y listo para la radio había caído hacia algo más suave, algo frágil. Se miraba los zapatos, trazando con los dedos el borde de su taza de café. Era la primera vez en años que reconocía que existía un mundo afuera de las 4 paredes de esta estación. «Ah, claro», respondí sintiendo las palabras pesadas en la boca. «¿Por qué no?». Me dije a mí mismo que era solo la soledad filtrándose finalmente por su armadura. Ella levantó la vista y por un segundo, su sonrisa no fue una máscara. Era real, lo suficientemente brillante como para que la cabina sombría se sintiera casi cálida. «Maravilloso», dijo radiante, con un brío genuino al caminar mientras doblaba la esquina. «No puedo esperar». La vi irse, sintiendo yo mismo un amago fantasma de sonrisa. Mañana le traería un café, uno de verdad, del lugar que queda siguiendo la carretera, no el lodo quemado que bebíamos aquí. Me permití imaginar el sol de una mañana de sábado. Y entonces, la especialista gritó. No fue el chillido de siempre. Fue un sonido prolongado y húmedo, como una sierra golpeando un nudo de cartílago. El aire en la cabina se volvió gélido de repente, y el olor a aceite quemado fue reemplazado por el toque agudo y metálico de una tormenta inminente. La máquina no solo imprimió, sacudió todo el escritorio, vomitando una tira de papel que parecía chamuscada en los bordes. No quería mirar, no quería saber qué tipo de clima requería un sonido como ese, pero alguien tenía que decirles. Alguien tenía que intentar salvar sus vidas. Alcancé el papel con los dedos temblorosos. El calor que desprendía se sentía como una fiebre. Lo alicé sobre el escritorio y me acerqué al micrófono. Mi voz se sentía delgada, un hilo frágil de sonido en el repentino y pesado silencio de la estación. «Atención, oyentes», comencé mientras mis ojos recorrían el texto irregular. Actualización para las horas de la noche. Estamos ante una inversión térmica repentina. Una niebla espesa y localizada comenzará a llegar desde la línea de árboles a partir de las 6 p.m. Esperen visibilidad casi nula. Hice una pausa. La siguiente línea no era sobre la presión barométrica o la cizalladura del viento. Estaba impresa en una fuente más grande y temblorosa. La niebla traerá consigo el sonido de un niño pidiendo ayuda. No salgan, no alumbren hacia la bruma para encontrarlos. Si el llanto empieza a sonar como su propia voz, tápense los oídos y manténgase alejados de las ventanas hasta el amanecer. Me quedé allí sentado, con la luz al aire tiñendo mis nudillos de rojo sangre. Pensé en Ashley, en su entusiasmo y en sus planes para el sábado. Pensé en la carretera que salía del estacionamiento, que en ese momento estaba siendo tragada por una marea gris y antinatural. La especialista dio un último clic húmedo, un sonido como el de una lengua chasqueando contra el paladar, y se enfrió. Las 6 en punto llegaron con el golpe pesado y mecánico del reloj de la estación. Alcancé a Ashley y a Rick junto a la pesada puerta de salida de acero. «La niebla», dije con la voz sonando ronca incluso para mis propios oídos. «Recuerden el informe. Quédense adentro. No busquen el origen del ruido». Ambos asintieron. La sonrisa de Ashley había desaparecido, reemplazada por una línea tensa y delgada de aprensión. Rick ni siquiera me miró. Simplemente se ajustó la correa de su pesada caja de herramientas y salió hacia la tarde. Por primera vez en 6 años, el contrato tácito se había deshilachado por los bordes. Me importaba si llegaban a casa. Me importaba si los veía mañana. Y cuando salí, el aire no me golpeó. Me tragó. La niebla no era solo bruma. Era un peso físico, con un sabor a ceniza húmeda y estática. Se me pegaba a la piel, empapando mi abrigo al instante.
La precisión de la especialista era una hoja afilada, perfecta y fría. Apenas podía ver el capó de mi auto a 3 metros de distancia. A través de las cortinas grises que se desplazaban, vi a Rick. Estaba parado junto a la puerta abierta de su camioneta oxidada, pero no estaba entrando. Se había quedado mirando hacia la estación de radio, con su silueta pequeña y solitario en la penumbra. Se veía más menudo que de costumbre, con los hombros hundidos bajo una pena que no supe nombrar. Levanté una mano para llamarlo, para preguntarle si estaba bien, pero las palabras se me murieron en la garganta. La niebla entre nosotros pareció espesarse, pulsando con una luz lenta y rítmica que no venía de ningún farol. Antes de que pudiera recuperar la voz, Rick subió a la cabina. La puerta se cerró con un sonido hueco y final, y sus luces traseras se desangraron en la bruma como 2 brasas que se desvanecían antes de desaparecer por completo. Me quedé allí en silencio, con la mano todavía a medio levantar, escuchando. Y entonces, desde lo profundo de la línea de árboles, lo oí. El primer lamento débil y agudo de un niño. Ignoré los sonidos en la niebla. Es una habilidad que he perfeccionado durante 6 años. La capacidad de encerrar mi empatía en una caja y seguir caminando. Para cuando llegué a la puerta de mi casa, el mundo estaba en silencio otra vez. Las reglas de la especialista solo parecen aplicarse cuando estás parado en su territorio. A la mañana siguiente, el mundo parecía estar recién fregado. La niebla se había esfumado como si nunca hubiera existido, dejando los árboles nítidos y vívidos contra un cielo pálido. Salí temprano, con el motor de mi auto tarareando una melodía alegre mientras me detenía en la ventanilla de una cafetería local. Compré 2 cafés, uno negro solo para mí y algo más ligero y dulce para Ashley. El calor de los vasos contra mi palma se sentía como una promesa. De hecho, tenía ganas de llegar a la estación. Quería ver su cara cuando viera la bebida. Quería creer que la gente había escuchado mi voz anoche, que se habían quedado adentro, se habían tapado los oídos e ignorado los llantos fantasmas en la bruma. Los vasos de café estaban en el asiento del pasajero y el aroma dulce del latte de vainilla de Ashley llenaba el auto. Entré en el estacionamiento de la estación, pensando en el mercado del sábado, en el sol, en cualquier cosa menos en la radio. Entonces, las llantas golpearon algo blando, un impacto húmedo y pesado que no sonó como un bache. Clavé los frenos. Se me revolvió el estómago cuando miré por el parabrisas. El estacionamiento ya no era gris, era un mosaico de carne viva y brillante y extremidades enredadas. No estaban simplemente muertos, habían sido desechos. Una docena de figuras yacían esparcidas por el asfalto, pero la geometría estaba mal por completo. Vi a un hombre cuyo torso había sido alargado y enrollado como una manguera de jardín, con las costillas rotas hacia afuera para formar una jaula de marfil dentada. Junto a él, una mujer había sido fusionada al tronco de un pino, con la piel tan estirada que era traslúcida, revelando la maquinaria frenética y pulsante de órganos que no deberían haber seguido funcionando. Pero fueron los rostros lo que me hizo gritar por dentro. Tenían las bocas abiertas en unos óvalos verticales imposibles y bostezantes, con la piel de las mejillas arrancada hasta el hueso de la mandíbula. Sus ojos no solo estaban muy abiertos, les habían quitado los párpados, dejando esferas abultadas y ensangrentadas que no miraban a nada. Se veían exactamente como la agonía de ojos huecos de El Grito, pero plasmada en músculo estremecido y húmedo y grasa amoratada. Lo peor era el sonido. No era el viento. Era un silbido bajo y burbujeante que salía de esas bocas cavernosas. El sonido del aire escapando a través de tráqueas arruinadas. Todavía estaban respirando. La niebla no había terminado el trabajo. Solo les había cambiado la forma.
En el centro de la carnicería vi una chaqueta azul familiar. Rick. Su cuerpo había sido aplanado, como si le hubieran quitado todos los huesos. Tenía el cuello estirado como caramelo masticable envuelto alrededor de su caja de herramientas oxidada. Caminé por el asfalto y el suelo se sentía esponjoso. Intenté no mirar hacia abajo, pero el chapoteo húmedo bajo mis botas obligó a mis ojos a mirar el pavimento. No había pisado una piedra, había pisado una lengua, una cinta larga y gris de músculo que salía de un montón de lo que solía ser un repartidor local. Todavía se retorcía, probando el aire, a pesar de que el resto del hombre era una cáscara aplastada de huesos destrozados e intestinos reventados. Caminé hacia la entrada, con la respiración entrecortada y superficial. A mi izquierda, dos figuras habían sido tejidas entre sí. Sus extremidades habían sido trenzadas como masa de pan, con la piel fusionada tan perfectamente que no podía distinguir dónde terminaba una persona y empezaba la otra. Parecían un nudo humano, una escultura de moretones púrpuras y tendones expuestos. Uno de ellos giró una cabeza que era básicamente un agujero desdentado y abierto, y un fluido espeso y amarillo goteó de su oreja mientras intentaba gemir. Sonaba como aire saliendo de una llanta pinchada. Pasé por el portabicicletas, donde un adolescente estaba colgado como una toalla mojada. Le habían quitado la columna vertebral, Dios sabe cómo, y su cuerpo lánguido estaba anudado a través de las barras de metal. Sus ojos fijos y vidriosos me siguieron. Ya no eran más que una bolsa de fluido y carne, pero sus dedos continuaban marcando un ritmo mecánico y sin sentido contra el metal. Llegué a las pesadas puertas de acero de la estación. Mi mano vaciló sobre la manija que estaba recubierta de una fina película traslúcida de mucosidad. No miré hacia atrás. No pude. Me limpié la mano y los pantalones, agarré la manija resbaladiza por el moco y tiré de ella. Ashley estaba encorvada sobre su escritorio, un pequeño montón tembloroso de tela con estampado floral y terror. Su respiración era una serie de jadeos húmedos y entrecortados, y sus ojos estaban fijos en los monitores de seguridad, las pantallas pequeñas y granulosas que mostraban el mosaico por el que yo acababa de caminar. Yo llamé a la policía, tartamudeó ella, con la voz como un silbido frágil. No me miró. No podía hacerlo. Tengo tanto miedo, Thomas. Los cuerpos. Dios, los cuerpos bajo la luz. Todavía se están moviendo. Simplemente dejé el café dulce con aroma a vainilla en la esquina de su escritorio. El vapor subía en una columna suave, oliendo a un mundo que ya no existía. Me incliné y le di una sonrisa amable y ensayada, el tipo de sonrisa que da un director de funeraria. Le di un pequeño y rígido asentimiento de aliento. «Bébetelo, Ashley», dije suavemente. «Va a ser un día largo». Ella miró la taza como si le hubiera entregado una cabeza cortada. No me quedé a ver si se lo tomaba. Tenía un horario que cumplir. Me di la vuelta y caminé hacia mi cabina, con mis botes dejando rastros tenues de color marrón rojizo en el linóleo. La especialista vibraba con tanta violencia ahora que los bolígrafos de mi escritorio estaban bailando. El chillido que emitía se había transformado en algo rítmico, casi como un latido. El momento en que la puerta de la cabina se cerró, el mundo quedó en silencio. Los violentos temblores del escritorio cesaron y la especialista se quedó allí, bañada por el resplandor suave y clínico de mi lámpara de escritorio. Parecía casi inocente. Entonces me entregó el trabajo de la mañana. Primero salió una tira de papel térmico estándar, blanca y estéril. La miré. Soleado. Máxima de 25 grados.
un día perfecto y dorado para el pueblo. Miré por la ventana y se me cortó la respiración. El estacionamiento estaba vacío. El mosaico de carne, las extremidades trenzadas, los rostros bostezantes, todo había desaparecido. Incluso la sangre había sido lamida hasta dejar limpio el asfalto. El sol brillaba con un resplandor cruel y cegador que hacía que la masacre de la mañana se sintiera como un sueño febril. Luego la máquina se estremeció una última vez y expulsó la segunda hoja. Esta no se deslizó, se desplomó. Era un cuadrado de cuero pálido y curado, todavía tibio y ligeramente húmedo. Los bordes eran irregulares y mostraban las marcas tenues y rítmicas de una hoja dentada. Aquí no había cintas de tinta. Las palabras habían sido grabadas en relieve, como un sarpullido formándose bajo la superficie de la piel. No dejes entrar al clima, Thomas. No grité. No podía permitírmelo. Puse la piel boca abajo sobre el escritorio, incapaz de seguir mirando su textura. Alcancé mis auriculares. El plástico se sentía ajeno y frío contra mi piel. Mis manos estaban firmes, demasiado firmes. Me incliné hacia el micrófono. La luz al aire derramó un rojo arterial profundo sobre mis nudillos. Toqué la rejilla. «Buenos días a todos», dije con una voz tan brillante y hueca como el sol de afuera. «Aquí Thomas, y ahora el clima». El sol del mediodía se filtraba por la ventana de la cabina, clavándome contra el vinilo de mi silla. La policía ya había ido y venido. Su partida fue tan predecible como la marea. No encontraron nada, pero claro, ellos habían dejado de buscar milagros hacía mucho tiempo. En su propia cabina frente a la mía, Ashley se estaba desmoronando en cámara lenta. El café que le había comprado seguía allí, en la esquina de su escritorio, completamente frío y sin tocar. Un espejo oscuro para las luces fluorescentes del techo. No la culpaba. Lo que había presenciado esta mañana era el tipo de cosas que, reconfiguran el cerebro de una persona. Una visión dentada arrancada de la pesadilla de un pintor agonizante. Por derecho propio yo también debería haber estado temblando. Debería haber estado enfermo. Pero mientras veía cómo el vapor dejaba de salir de su taza, me di cuenta de que mi pulso no se había acelerado ni una sola vez. El horror era reciente, pero yo ya estaba de vuelta en mi estado normal. No es que fuera valiente, es que lo horrendo ahora se sentía mundano. El pronóstico de la mañana había sido dolorosamente promedio. La especialista permanecía en silencio y quieta, pero mantenía esa sensación de estar observándome fijamente. «No dejes entrar al clima», me advirtió. Tenía un trabajo que hacer, pero mi única compañera todavía estaba aquí conmigo. Primero me fijé en Ashley. Nuestro viaje al mercado de agricultores tenía que estar muerto, asfixiado por lo que fuera que se había arrastrado fuera de la niebla, pero ella siempre había sido amable conmigo. Ofrecerle un hombro era lo menos que podía hacer, aunque ese hombro se sintiera como de granito. «Oye, Ashley, ¿cómo lo llevas?» Mi voz sonaba clínica, como la de un forense llenando un certificado de defunción. Ella se sobresaltó, mirándome con ojos demasiado abiertos, demasiado brillantes. Me miraba como si yo fuera quien había deshecho a esas personas. En cierto modo, supongo que lo era. Tengo miedo. ¿Qué les pasó, Thomas? Siguieron las voces en la niebla. Dije, mi voz era una línea constante en un monitor cardíaco. De las que les advertí. ¿Entonces es verdad? ¿Todos los rumores son reales? Ashley había estado detrás de su propio escritorio durante 6 años, igual que yo. Habíamos respirado el mismo aire, escuchado los mismos susurros y, sin embargo, hablaba como si esto fuera una revelación y no una rutina.
También era la primera vez que yo veía las secuelas, pero no sentía más que un escalofrío hueco. No podía encontrar su miedo en mí mismo. Y lo único que podía pensar era en el horario, en el reloj y en el hecho de que necesitaba que dejara de temblar y empezara a trabajar. «Vamos, Ashley», dije, forzando en mi voz una calidez que no sentía. «La gente necesita escucharte, aunque sea solo un susurro». «Pero Thomas…» Ella se limpió los ojos, buscando en mi mirada un destello de humanidad. «Esas personas, las cosas que vimos, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y sin la respuesta. Intenté encontrar las palabras para explicar que nuestro trabajo era lo único que contenía la oscuridad, que la estación era más importante que la tragedia en su puerta, pero las palabras se me murieron en la garganta. Me quedé allí, mirando sus ojos irritados y enrojecidos. «No lo sé, Ashley», admití finalmente. Le di una palmada en el hombro, un gesto de amistad torpe y mecánico, y me retiré al santuario de mi cabina. Esperé. Me senté bajo el brillante resplandor del sol, esperando a que la especialista escupiera la siguiente instrucción, pero permaneció muerta. El silencio era físico, presionando contra mis tímpanos como agua profunda. Durante 6 años, yo había sido su portavoz. Durante 6 años, había leído sus advertencias crípticas para que el pueblo pudiera entender cualquier amenaza que hubiera allá afuera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 6 años de advertencias abstractas, los cuerpos finalmente se amontonaban en nuestro estacionamiento? ¿Y por qué la especialista me habló directamente a mí? Las preguntas se sentían como insectos arrastrándose bajo mi piel, más perturbadoras que el recuerdo de los restos mutilados de afuera. «Oye, Thomas». La voz de Ashley rompió el silencio. Estaba de pie en el umbral, viéndose pequeña y frágil. ¿Todavía quieres ir al mercado de agricultores?», preguntó con la voz temblorosa. «Si el clima se mantiene, claro». La miré fijamente. Momentos antes me había mirado con el horror que uno reserva para un monstruo. Ahora estaba intentando alcanzar los restos de una vida normal, tratando de reconstruir el mundo con la promesa de productos frescos y compañía fuera de nuestras pequeñas cajas. Sentí que el muro de piedra dentro de mí se movía. Por primera vez en años, una sonrisa genuina tiró de las comisuras de mi boca. «Para ser honesto», dije, y lo decía en serio, «realmente lo disfrutaría». Una pequeña y fracturada sonrisa asomó su rostro, una hazaña de una fuerza increíble. «Me parece bien», susurró ella, dándome la espalda. «Voy a hacer las noticias de la tarde». Me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Realmente escuché la transmisión. La voz de Ashley zumbaba a través de mis auriculares, delgada y quebradiza como vidrio seco, pero estaba fingiendo el entusiasmo profesional bastante bien. Esperaba que los oyentes estuvieran demasiado distraídos por su propio miedo como para notar los temblores debajo. Por un segundo, su voz se sintió como una soga que me unía de vuelta al mundo real. Y entonces, siseó. Esta vez no hubo dramatismo, ni vibraciones que sacudieran los huesos, ni gritos de estática. Simplemente escupió una tira de papel. Miré el papel térmico y sentí una oleada de ira súbita y ardiente. Era un reporte del clima, uno perfectamente mundano, dolorosamente promedio. Se sintió como un insulto calculado. La especialista había esperado hasta que yo estuviera cautivado por Ashley, por algo mejor, para recordarme mi correa. Fue un codazo frío en las costillas, un recordatorio de que yo no pertenecía al mundo de los mercados de agricultores y las sonrisas de la tarde. Yo pertenecía a la cabina, yo pertenecía a la tinta. La especialista no necesitaba gritar para ser escuchada.
Solo necesitaba recordarme que, mientras Ashley hablaba por la calma, yo seguía siendo el secretario de la tormenta. Esperé a que la luz de al aire se apagara del lado de Ashley antes de comenzar mi ritual. El sonido era hueco, un latido en una habitación muerta. «Buena tarde para todos», mantuve mi voz plana, empujando la ira hacia lo profundo de mis entrañas, donde no pudiera vibrar a través del micro. Actualización del clima. Para el viernes por la mañana veremos un frente frío fuera de temporada. Máxima de 4 grados. Esperen escarcha en el suelo y en las ventanas. Mientras decía las palabras, me encontré negociando con el aire. Solo el viernes, pensé. Que el frío se quede en el viernes. Necesitaba que el sábado estuviera despejado. Necesitaba un mundo que no estuviera filtrado a través de papel térmico y advertencias. El resto del día transcurrió en un borrón estéril. Cuando terminó el turno, Ashley me dedicó un suave «Nos vemos por la mañana». Era una frase simple, pero en la quietud de la estación se sintió como un ancla. Por primera vez en años, el edificio no se sintió como una tumba, se sintió como un refugio compartido. La vi sacar su auto. Luego dejé que mi mirada vagara por el estacionamiento. El asfalto estaba limpio ahora. La superficie cocida por el sol no revelaba nada de la carnicería de hacía unas horas. Los restos mutilados, el horror imposible. Todo se sentía distante, como una película que había visto hace años. Mi mente ya había pavimentado sobre el recuerdo. Sacudí la cabeza. Tenía que luchar contra la niebla en mi propio cerebro. Subí a mi auto y giré la llave. El zumbido del motor fue una distracción bienvenida. Me alejé de la estación, aferrándome a la esperanza de que, mañana sería un día mejor, que la especialista me daría un día libre. La mañana fue agresivamente ordinaria, justo hasta que vi el auto. Estaba estacionado junto al de Ashley, un sedán oxidado que no reconocí. Adentro, el silencio habitual del vestíbulo estaba roto por un tercer latido. «Oye, Thomas, ven aquí. Conoce al nuevo chico de mantenimiento». Ashley saludó. Su voz cargaba un tipo de alivio frenético. Tener a un extraño en la habitación parecía actuar como un escudo contra el recuerdo de ayer. El hombre era más joven que Rick. Su cabello era un desastre y su uniforme estaba demasiado impecable como para haber visto trabajo real todavía. Extendió una mano. «Hola, me llamo Sam». Su apretón fue sorprendentemente firme. Una sacudida de energía pura que se sentía fuera de lugar en este mausoleo de estación. «Sam, un gusto conocerte», logré decir forzando una máscara profesional. «Bienvenido al otro lado de la radio». Él sonrió perdiéndose la ironía. «Gracias, hombre, aunque es una configuración un poco rara. Imaginé que el jefe estaría aquí para enseñarme cómo va todo, pero el lugar estaba abierto cuando llegué». «Sí, nadie ha conocido realmente al jefe», dije sintiendo que mi pecho se apretaba. «Déjame adivinar, ¿recibiste una extraña llamada telefónica?» «Sí, ayer por la mañana. Solo una voz diciéndome que tenía el trabajo y que me presentara a las 6 a.m. en punto». Le di una palmada simpática en el hombro mientras pasaba de largo. Una bienvenida silenciosa a la máquina. Pero mientras me deslizaba en mi cabina y la puerta hacía clic al cerrarse, la lógica finalmente me golpeó. Ayer. Sam recibió la llamada ayer. Una comprensión fría me invadió, más aguda que cualquier escarcha que el especialista pudiera pronosticar. Sam fue contratado antes de que la policía llegara a la escena. Antes de que el cuerpo de Rick estuviera siquiera frío, el jefe sabía que había una vacante. No solo reaccionaron a la tragedia, tenían un reemplazo en espera. Las preguntas de las que intenté sacudirme anoche volvieron con fuerza.
Quienquiera que estuviera dirigiendo esta estación no solo sabía lo de las voces en la niebla, sabía el resultado. Sabían que Rick iba a morir, y por supuesto, eso significaba que Ashley y yo somos igual de reemplazables. ¡Qué gran sentimiento! Me senté en la penumbra de la cabina, intentando desenredar las últimas 24 horas. La mención directa de la especialista, el jefe invisible, el momento inquietante de la llegada de Sam. Era un rompecabezas donde las piezas se sentían como fragmentos de vidrio. Me concentré en la voz de Ashley a través de mis auriculares, aferrándome a sus actualizaciones matutinas como a un salvavidas. Estaba luchando. El peso de la carnicería todavía arrastraba sus vocales, pero peleaba por mantener vivo lo normal. Y entonces, el parásito despertó. No solo imprimió, gritó. Un chillido de alta velocidad que hizo saltar los bolígrafos de mi escritorio y envió una vibración a través de mi cabeza. El sonido del papel emergiendo no fue el clic mecánico habitual, fue el sonido húmedo y suave de una cuchilla desollando piel. El aire en la cabina se agrió instantáneamente con el hedor a tinta quemada, lo suficientemente espeso como para cubrir la parte posterior de mi garganta. Sombras parpadearon afuera de mi puerta. Sam estaba allí, se inclinaba como para investigar una máquina rota. Escuché a Ashley sisearle. Su voz era aguda con una autoridad aterrorizada. Sonaba como una madre arrebatando a un niño del borde del acantilado. Ella lo sabía. A pesar del odio que se revolvía en mi estómago por el jefe y esta estación olvidada de Dios, una claridad fría me invadió. Yo era la barrera. Si no traducía esta basura en una advertencia, más cuerpos decorarían el pavimento. Respiré el aire quemado, preparé mis nervios y agarré la hoja húmeda. Era hora de que mi parte en la obra comenzara. Buenos días a todos. Mi voz era una obra maestra de la falsificación, firme, tranquila y totalmente natural, a pesar de las dos personas que aguantaban la respiración al otro lado de la puerta. Actualización del clima con respecto al frente frío de mañana por la mañana. Miré hacia el papel preparándome. Sabía el peso de mis palabras. Simplemente no sabía si era lo suficientemente fuerte para cargarlas más. Si encuentran escarcha creciendo en el interior de sus ventanas, no la raspen para mirar hacia afuera. Si rompen el hielo, están consintiendo ser vistos por lo que sea que esté esperando al otro lado. En el segundo en que el micro se cortó, la puerta se abrió de par en par. Sam entró disparado, con la cara del color de la ceniza. ¿Qué carajos fue eso? ¿Ese ruido? ¿O qué me dices de ese reporte del clima aterrador? Sonabas como si estuvieras leyendo una sentencia de muerte, hombre. Mi expresión no vaciló. Mantuve mi rostro como una máscara de piedra plana e inquebrantable. ¿Quieres el recorrido, Sam? Aquí lo tienes. Mi voz estaba cargada de un resentimiento que no podía ocultar del todo. Tú mantienes las luces encendidas. Tú mantienes los pernos apretados. Yo me encargo del clima. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención. Vi el estremecimiento en sus ojos. Estaba siendo duro, cruel incluso, pero la amabilidad no lo mantendría respirando en esta estación. Solo concéntrate en el trabajo, añadí bajando mi tono una octava, y estarás bien. Sam miró de mí a Ashley, con su horror profundizándose. Entonces, ¿qué pasa si rompes una regla? Si tú ignoras el reporte del clima. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Incluso Ashley se quedó helada, con la mano suspendida sobre la puerta y los ojos fijos en la nada. Ambos conocíamos la anatomía de los horrores que vivían dentro del pronóstico. Habíamos visto lo que el clima dejaba a su paso. Solo escucha el reporte, dije, y esta vez no fue una orden.
Fue una súplica. Sigue cualquier advertencia que lance al aire, sin preguntas, sin dudar. Suavicé mi postura lo justo para dejar que una pizca de humanidad se filtrara. Mira, Sam, el primer día es el peor. Hay mucho que tragar, pero nuestros roles son vitales. Solo mantén este lugar funcionando. Sam se quedó allí, con los ojos saltando hacia la salida. Podía ver los engranajes girando, el instinto de huir gritando en su sangre. Y no lo culpaba. Habría celebrado por él si hubiera salido disparado hacia el estacionamiento en ese mismo instante. Solo dime una cosa. El tipo anterior, ¿escuchó la advertencia? ¿Es eso lo que estoy reemplazando? ¿A un hombre que no siguió el clima? Le di crédito a Sam. Era más astuto de lo que parecía. Había conectado los puntos antes de su primer descanso para el café. Pero no respondí y Ashley tampoco. Dejamos que el silencio lo hiciera por nosotros. Sam no hizo otra pregunta. Solo asintió, con el movimiento de un hombre que acepta su lugar en la oscuridad. El resto del jueves transcurrió en un gateo sofocante. El aire en la estación se volvía espeso con el peso del frío pendiente. Pasé la tarde observando a Sam a través del cristal de mi cabina. Se movía con una energía torpe y frenética, marcando elementos en una tabla con una mano que nunca terminaba de dejar de temblar. Podía ver las preguntas gritando detrás de sus ojos, el terror puro de un hombre que se había dado cuenta de que estaba trabajando dentro de una tumba. Sentí una punzada de algo parecido a la piedad, pero fue rápidamente asfixiada por una comprensión más oscura. En este lugar, el miedo era solo una carga. Si el frente frío lo reclamaba mañana, si olvidaba un perno o abría la puerta equivocada, su casillero estaría vacío antes de que se pusiera el sol. No tenía que preguntármelo. Lo sabía. El jefe ya tenía el siguiente nombre en una lista. Otro cuerpo listo para ser encajado en su lugar en el momento en que el corazón de Sam se detuviera. No éramos empleados, éramos simplemente piezas de la máquina. Mientras me recostaba, escuchando el ciclo rítmico de Ashley con las noticias locales y los cumpleaños de la comunidad, un pensamiento extraño y vertiginoso echó raíces en mi mente. Durante 6 años, había visto su papel como el relleno, el acolchado suave y humano que distraía al pueblo de las verdades dentadas que yo tenía que escupir. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si su trabajo fuera tan vital como el mío? Mientras ella hablaba de ventas de pasteles y puntajes de fútbol de la secundaria, se me ocurrió que estaba tejiendo una red. Cada detalle mundano que transmitía era una puntada en el tejido de una realidad consensuada, un esfuerzo desesperado por mantener la línea del tiempo del pueblo avanzando por su camino designado. Mientras ella era el ancla que mantenía el mundo en su lugar, yo era la valla. Yo era quien estaba al borde del abismo, gritando advertencias para evitar que la gente se alejara del mapa y entrara en lo que sea que viviera al otro lado. Ella le susurraba sobre la vida, yo les ladraba sobre la muerte, y Sam nos mantenía a flote. No éramos solo una estación de radio. Éramos la tripulación de 3 personas de un barco que navegaba por un mar de irrealidad, y mi único trabajo era asegurarme de que nadie saltara por la borda. Cuanto más le daba vueltas en mi mente, más sentía esa analogía marítima, no como un pensamiento, sino como una confesión. No sentía más que desprecio por el jefe y la especialista, entidades que trataban las vidas humanas como combustible para un motor, pero ellos eran el timonel y el capitán de esta embarcación. Yo no sabía cómo navegar las corrientes de la oscuridad. No tenía idea de cómo leer la presión de un mundo que no seguía las leyes de la física, ni cómo pronosticar un clima que no debería existir. Pero ellos sí. Ellos veían los icebergs en la oscuridad mucho antes de que yo escuchara el crujido del metal.
Mi resentimiento era un lujo que ya no podía permitirme. En un mundo donde la gente era deshecha por la niebla, tenía que dejar de pelear contra las manos que movían el timón. No tenía que agradarme al capitán y no tenía que amar al barco. Solo tenía que confiar en que sabían cómo dirigirnos a tierra, incluso si el precio del viaje se pagaba con sangre y tinta quemada. Nos paramos ante la pesada puerta de metal, el umbral entre el santuario de la estación y el mundo exterior. Puse una mano en el hombro de Sam, deteniéndolo antes de que saliera. «Oye, Sam, mira, lamento haberte saltado al cuello antes. Es solo que, como habrás deducido, esto, bueno, no es un trabajo normal. Necesito que entiendas que lo que haces aquí, mantener este lugar sellado, mantener la energía zumbando, es vital para todos nosotros». Sam me ofreció una pequeña sonrisa y sorprendentemente amable. El terror de antes se había suavizado en una aceptación cansada. «No es nada, Thomas. Lo entiendo. Nos vemos por la mañana». Hizo una pausa, con la mano en la manija de la puerta. «Lo prometo. No voy a raspar ni un solo fragmento de escarcha si está por dentro del cristal. Simplemente conduciré por instinto». Asentí, un movimiento breve y silencioso para mostrar mi gratitud. Estaba aprendiendo. «Tú también, Ashley», dije, girándome hacia ella. «Solo esperemos que el frío se agote para el sábado». Ashley me dio su primera sonrisa real del día, no la máscara quebradiza de locutora de radio, sino algo genuino que llegó a sus ojos. «Sí, nos vemos mañana a las 2». Mientras conducía a casa, la calefacción de mi auto traqueteaba contra un frío temprano que se sentía antinatural, incluso para la temporada. Observé las casas pasar, con sus ventanas oscuras y vulnerables. Rogué que la gente hubiera escuchado. Esperaba que, para el amanecer, lo único roto fueran algunos récords de temperaturas bajas y que nadie hubiera quedado deshecho. No podría haber estado más equivocado. Apenas pude maniobrar en el estacionamiento a través de la nube de bruma que colgaba a poca altura. Pero no fue la niebla lo que detuvo mi auto. Fueron los obstáculos. Los cuerpos estaban sentados en una formación perfecta y horripilante. Todos estaban de rodillas, con las columnas vertebrales fracturadas e inclinadas hacia atrás en un ángulo imposible, con el pecho proyectado hacia el cielo gris. Si es que todavía se les podía llamar personas. Sus torsos habían sido expuestos con precisión quirúrgica, la piel pelada hacia atrás como los pétalos de una flor oscura. Sus costillas habían sido separadas a la fuerza e inclinadas hacia afuera, formando una cuna dentada de color blanco hueso para lo único que quedaba dentro: los pulmones. Todavía estaban vivos, o al menos todavía funcionaban. Observé en un trance entumecido cómo los pulmones se expandían y contraían en un sibilante jadeo húmedo y sincronizado. Con cada exhalación coordinada, una columna de aliento caliente escapaba de sus labios, pero no se elevaba en el aire frío. Era pesada, cargada de algún sedimento antinatural, y se derramaba sobre sus barbillas para asentarse en sus rodillas. Se estancaba allí, espesándose, uniéndose a la alfombra colectiva de bruma que se arremolinaba alrededor de la estación. Incluso con los pechos ahuecados y las costillas desplegadas como alas, sus rostros seguían siendo agónicamente reconocibles. Sus bocas estaban bloqueadas en un grito permanente y silencioso, con la piel tan estirada que parecían pergamino. Pero fueron los ojos lo que detuvo mi corazón. Les habían arrancado los párpados, dejando las orbes abultadas y manchadas de rojo expuestas al frío punzante. Estaban húmedos y en carne viva, mirando con una intensidad frenética y lúcida. Mientras salía de mi auto, esos cientos de miradas sangrientas pivotaron al unísono. Me siguieron con un enfoque depredador y sincronizado mientras yo tropezaba hacia la puerta de la estación. No había súplica de ayuda en esos ojos, solo un reconocimiento hueco y desgarrador.
Me miraban como si yo fuera su creador o su sacerdote. Conocían mi voz. Habían escuchado mis advertencias durante 6 años, y ahora que habían fallado en acatarlas, miraban al hombre que había profetizado su transformación. No estaba simplemente pasando junto a los cuerpos. Estaba caminando a través de una galería de mis propios fracasos, y ellos no me dejaban apartar la vista. Entré, y la pesada puerta de metal se cerró con un golpe seco, con una finalidad que hizo poco por acallar el recuerdo de esos ojos fijos y sin párpados. Ashley ya estaba en su puesto. El miedo en su mirada era ahora un elemento permanente, un nervio expuesto, pero poseía una fuerza silenciosa y de hierro que no había apreciado del todo hasta este momento. No habló, simplemente ofreció una débil sonrisa fantasmagórica. Fue un gesto de reconocimiento. Yo te veo, tú me ves, y ambos seguimos respirando. Sam era otra historia. Estaba congelado junto a la ventana del vestíbulo, con la frente apoyada contra el cristal, mirando ahora hacia el jardín de masacre. Se veía pequeño. La tabla de notas estaba olvidada, colgando de una mano lánguida. No le grité esta vez. No le exigí que revisaran los pernos. Simplemente me acerqué y le di una palmada suave y tranquilizadora en la espalda mientras me dirigía a mi cabina. No había palabras para lo que yacía en el estacionamiento, y no había atajos para atravesar el trauma. Tenía que encontrar su propio camino a través de la oscuridad, tal como todos lo habíamos hecho. Entré en mi santuario, y el olor a tinta quemada ya subía a mi encuentro. Me acomodé en mi silla y me puse los auriculares. El plástico se sentía frío contra mi piel. Fue un reflejo, un intento desesperado de esconderme detrás de la armadura de mi rutina. Miré por la ventana de la cabina, esperando ver la niebla, pero la vista ya estaba ocupada. Algo me estaba devolviendo la mirada. Estaba pegado al cristal, una silueta gris y altísima que parecía cosida a partir de los restos de otras cosas. Su piel era un mosaico moteado de texturas desiguales, como si la carne hubiera sido cosechada de una docena de fuentes distintas. Poseía una boca enorme y abierta, la misma abertura ensanchada que había visto en los que respiraban afuera. Pero esta cosa no estaba luchando, estaba sonriendo. Sus ojos no eran más que pozos oleosos y sin fondo que bebían la luz de la cabina. La adrenalina me golpeó el sistema, un impulso frenético y gritón de salir corriendo que tuve que luchar para reprimir. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Y entonces, la criatura levantó una mano única y grotesca. Sus dedos eran demasiado largos, y las articulaciones se doblaban de formas que desafiaban la anatomía. Presionó la palma contra el cristal con un golpe sordo y pesado. Me quedé mirando, con la respiración entrecortada, mientras una red cristalina comenzaba a extenderse por el panel. No estaba por fuera. Venas de hielo blancas y dentadas se arrastraban por la superficie interna del vidrio. El miedo paralizante no se rompió con un grito, sino con un sonido que nunca antes había escuchado. La especialista emitió un sonido de 3 notas ascendentes. Mientras los tonos salían, la adrenalina gélida en mis venas fue reemplazada de repente por un flujo de calor antinatural. Me envolvió como un brazo físico, cargado de un sentimiento de orgullo que no se sentía del todo mío. Era un elogio silencioso. La especialista no me estaba atacando, me estaba felicitando. Había mirado por la borda y no había vacilado. Había recordado las reglas, sabía cómo mantener el clima afuera. La cosa gris y remendada que se alzaba afuera permaneció presionada contra el cristal, pero su poder sobre mí se evaporó. Y entonces la impresora se movió. No hubo temblores que sacudieran los huesos esta vez, ni olor a carne quemada. Con un zumbido silencioso, casi doméstico,
deslizó una sola tira de papel térmico en la bandeja. La tomé con dedos firmes. Era un reporte del clima mundano, simple, limpio y totalmente ordinario. La tormenta de la mañana había terminado para mí. Había sobrevivido a la inspección y el capitán estaba satisfecho con su vigía. Mientras la luz al aire derramaba su rojo sobre la consola, giré la cabeza. No aparté la vista del horror gris que se alzaba en la ventana. En su lugar, encontré los pozos aceitosos de sus ojos con una mirada fija. La cosa seguía allí, con su mano grotesca aún presionada contra el vidrio, pero el miedo había sido reemplazado por una extraña y oscura afinidad. Una pequeña sonrisa involuntaria tiró de las comisuras de mis labios, un secreto compartido entre el observador y lo observado. «Buenos días a todos», dije frente a la espuma del micrófono. Mi voz no se quebró, no tembló. De hecho, llevaba una resonancia y un calor que no sabía que poseía. Era la voz de un hombre que finalmente comprendía el ritmo de las mareas. Y ahora, el clima. Recuerden que